ahí creo que está grabando. Bueno, no dejamos ninguna tarea, ¿verdad? No, ninguna tarea. No, profe, ninguna. Muy bien. Ya, eso era a propósito, porque hoy día voy a enviar 2. No, pero son cortitas, ¿vale? Son un par de videos nomás. Para que lo comentemos. Sí, sí, pero son un video de 4 minutos y otro de, no sé, otros 4 o algo así. Bueno. A ver. Entonces, están repasando, ¿verdad? Un poco. Un poquito. Vale. La idea es que no acumule mucha materia, ¿vale? Entonces, y luego tratar de ir resolviendo alguna pregunta, ya si surge mientras estudian. Lo que vamos a ver hoy es lo que se llama cadena de suministro, ¿ya? Y que ustedes ya vieron en logística, se supone, ¿no? Un segundo. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos qué cosa? La promesa. La promesa de... La propuesta y la cadena de valor. Vale. Y cadena de valor, ¿ya? Entonces, bueno, o sea, ahí está la cadena de valor y, bueno, hablamos también de la cadena de suministro, ¿ya? Entonces, la idea es dejar un poco más claro estas cositas, de cómo se pueden ir relacionando. Entonces, lo que vamos a ver va a ser un repaso de la clase ya pasada. Vamos a ver un poquito el contexto de lo que es la cadena de suministro. Vamos a hablar de la cadena de suministro. Y perdón, esto era tarea, no era cadena de valor, ¿ya? Pero bueno, ya lo modifico. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que era esto, verdad? Las actividades primarias de la empresa. Las que crean valor por sí mismas, pero Muy también bien. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Las que crean valor, ¿ya? Y eso está dentro de la empresa, ¿sí? Esto es nuestra empresa y nosotros estamos creando valor, ¿sí? Y entonces trajimos algo de fuera y en todas estas, ¿cómo se llama? Como procesos, le fuimos añadiendo valor, ¿ya? Entonces, esto apoyado por lo que se llama la actividad de soporte, ¿ya? Nos permiten obtener el margen, ¿ya? El preciado margen, ¿ya? Que mientras más margen, mejor, ¿ya? Mientras menos margen, peor, ¿ya? Cuando el margen es negativo, quiere decir que nos estamos yendo, no sé, a pérdida, ¿ya? Puede ser, ¿vale? Entonces, el objetivo de la empresa es crear este margen, ¿ya? Tratar de ampliarlo lo más posible, lo que más se pueda, ¿ya? Y para ello vamos a buscar formas de incrementar el valor, ¿ya? Añadido en alguna o varias de estas actividades que son las primarias, ¿ya? Y vamos a tratar de recortar los costos, ¿ya? Donde no se crea mucho valor. O realmente significa costos y no creamos valor. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bien. Bueno, y esto, ¿se acuerdan de esto de la clase? Creo que fui la primera, creo. ¿Ya? Que hablábamos también de sistemas de producción, ¿sí? Pero aquí podemos ver algo como una pequeña cadena de suministro, pero incluimos algo, ¿ya? Entonces tenemos aquí la materia prima, lo que producimos, y después se consume, ¿ya? Pero aquí lo que se consume luego se tira, ¿sí? Y esto que al final es un desecho, ¿qué características tiene? ¿Son pérdidas? Sí, más que pérdidas es algo más... Contaminación. Bueno, sí, también contaminación, sí, eso sí lo vemos del impacto ambiental, pero hay algo en cuanto al valor. Aquí tenía materia prima que costaba poquito, ¿ya? Seguramente. Bueno, no sé si poquito, si yo traigo oro, bueno, no sé poquito, pero no sé, pongan
cobre, no sé, ya. Produzco algo, ya, luego lo consumo, ya puede ser un dispositivo eléctrico, ya, y luego se supone que cuando lo produje, agregué valor, ya, y luego yo consumí el valor aquí. Y entonces el desecho, ¿cómo queda? Con valor cero. Muy bien, ya, un valor cero, ya, entonces esto que tiene aquí, valor cero, ya, realmente eh, lo puedo quitar, o sea, la idea es quitarlo del camino, ¿sí? ¿Cómo se quita del camino? Porque al final lo que estoy haciendo, como dice su compañero, bueno, o puede ser una pérdida, por ejemplo, si tengo que gestionar algo que no tiene valor, o puedo contribuir a la contaminación, ¿ya? Eh, o alguna otra cosa ya que que no quiero, ya que no deseo, ¿sí? Entonces, lo que se trata de desecho dentro como de la cadena, ¿vale? Eso es lo que está como bueno, no sé si de moda, pero es lo que se necesita hoy en día. Entonces, al meter ese desecho, lo que estamos haciendo es considerar ese desecho que ya no tiene valor cero, ¿ya? Si no tiene un valor, ¿ya? Como puede ser insumo, o aunque sea un valor muy pequeñito, ¿vale? Entonces hay personas que se encargan de reciclar, hay empresas que, bueno, que fomentan la devolución de los envases, por ejemplo, la de la cerveza. ¿Ya? Cuando trabajaba en Bélgica, uno compraba una cerveza, bueno, y si devolvía la botella le descontaban 80 pesos, ¿ya? O algo así. Entonces, bueno, son políticas de la empresa. ¿Para qué? Para volver a ingresar en lo que se podía hacer, pues lo que puede catalogarse como un residuo, y lo meto nuevamente a la producción, ¿ya? Y entonces eso significa que estoy metiéndolo nuevamente a lo que es la cadena de suministro, ¿ya? Y así contribuimos todos y no sé, a temas medioambientales, pero también a temas de mejor eficiencia, ¿ya? De los recursos, de mejor uso de los recursos, ¿vale? ¿Algún ejemplo? Envases retornables. En los envases retornables, ¿ya? Pero ¿cómo? ¿Cómo, profe? No cacho. ¿Cómo, bueno, pero qué se hace con los envases retornables? ¿En qué empresa? Ah, Una vuelven a cosa. llenar. ¿Cómo? Y se vuelven a llenar. Salen al mercado de nuevo. Va bien, sí. Profe, ahora como de Sara, de ropa, que se está haciendo con ropa reciclada. No sé cómo reciclarán la ropa en verdad, porque me imagino que tendrá que ser como un atado bastante grande, pero estaban tratando de hacer eso. Ya hay líneas comerciales donde se está vendiendo ropa reciclada. No sé si cabrá aquí en esto. Sí, evidentemente, bien. Todo lo que sea reciclar algo que tal vez no se vaya a usar o que en realidad lo voy a usar como desecho es lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Ingresar lo que es ese desecho o residuo al proceso, ¿ya? Entonces, sí, la ropa, ¿ya? Se recicla. Bueno, puede ser que tenga algo de ventaja, ¿ya? No sé, habían otros países donde directamente uno ponía la ropa en contenedores, ¿ya? Y esos contenedores iban a algún país pobre de África, ¿ya? Entonces, tal vez podía haber ser incluso aquí en Latinoamérica, pero, pero eso yo creo que tal vez tenía mucho más valor que volverla a hacer nuevamente. Aunque bueno, si es política de la empresa, ya para tal vez eso, ustedes saben que la industria textil contamina un montón. Bien, entonces sí, eso ayuda. Ahora, ¿cuánto ayudará en cuanto a temas de monetarios ya para empezar? No lo sé. Bien. Eh,
Pero ya el mismo cobre se recicla bastante, ¿ya? Se puede reciclar 1000 veces. Así que por eso es que tiene un valor, un precio alto, ¿ya? Cuando uno quiere, no sé, oye, hice una instalación eléctrica y me sobró tanto de cobre, bueno, voy a venderlo y no sé cuánto estará, como 4000 pesos ya, por algo así el kilo, ¿sí? Entonces, bueno, depende mucho, ¿ya? Si se puede reciclar varias veces, ¿ya? Por ejemplo, bueno, el vidrio también es barato de producir, entonces tal vez más barato el mismo el desecho, ¿ya? Ahora, por ejemplo, otra cosa, los paneles solares, ¿se pueden reciclar? No. Son puro desecho después de que dejan de funcionar. Bueno, a ver, O sea, gran parte. Yo sí, en sí, metodología de la investigación me acuerdo que leímos un paper o un documento de que sí lo reciclaban. sí, efectivamente, ya se pueden reciclar, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que su valor ya es muy pequeño lo que puedo obtener de ello, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente vidrio, ¿sí? Y la carcasa de aluminio, o bueno, la estructura de aluminio, ¿ya? Entonces, esas dos cosas sí, ya se pueden reciclar, pero hay que reciclarlo ¿dónde? Bueno, muy cerca de donde se desmantela, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, uno llega, lo traslada y en todo ese traslado puedo contaminar mucho más que lo que estoy sacando de beneficio al reciclarlo, ¿ya? O sea, la huella de carbono, esto aumenta, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice por ahí o se lee, ¿ya? Dicen, no, si los paneles se pueden reciclar, bla, 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 bla. Pero bueno, ¿cuánto es el costo de reciclarlo? ¿Ya? O sea, puede ser que sea mucho, mucho mayor de lo que me significa el beneficio, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Eh, entonces, ya entrando a lo que es la clase, bueno, les dejo esta cita de esta persona que conoce muy bien, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, sería algo así como, deje que su preocupación avanzada se convierta en pensamiento y planificación avanzada, ¿ya? Entonces, lo que decía Winston Churchill, ya esta persona obviamente era un militar, ¿sí? Estaba hablando de logística, ¿ya? Estaba hablando de logística, que en esos tiempos era hablar de cadena de suministro, ¿ya? Em, ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de esto? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué puede significar esta cita en cuanto a logística o cadena de suministro? ¿O qué puede significar esta cita para un ingeniero que está dentro de una empresa, ya que está produciendo, por ejemplo? Deje que su preocupación avanzada, bueno, las preocupaciones del futuro, ¿sí? Se conviertan en pensamiento y planificación avanzada, ¿ya? Esto es, a ver, yo tengo mi fábrica, ¿ya? Y estoy viendo que el suministrador a veces me falla, ¿sí? Pero es como el único administrador que tengo, o sea, el suministrador que tengo aquí en la región, ¿vale? Entonces yo estoy preocupado porque, bueno, me están pidiendo cosas los clientes y el suministrador no me está respondiendo tan eficientemente o eficazmente como yo quisiera, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me estoy preocupando de que en realidad un día va a decir, mira, no, lo siento, no tengo más para ti, ¿ya? Yo tengo otro cliente más importante que tú, o me pagan más, no sé, o no tenemos mejor comunicación, ¿ya? Entonces, si yo me quedo sin ese suministrador, yo pierdo todos mis clientes,
¿vale? Entonces, yo tengo que planificar, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Antes de que ocurra eso, ¿vale? ¿Tener algún Entonces, otro proveedor, quizás, profe? efectivamente, ¿ya? Entonces, empezar a buscar opciones, ¿sí? Si hay otros O, proveedores, ¿sí? O o de repente, si es más a futuro, lo puedo hacer yo. eso, ya, perfecto, ¿sí? Eso se llama integración vertical, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es asegurarme de que voy a tener ese suministro, ¿ya? Y si no lo puedo conseguir en ninguna parte, voy a tener que hacerlo yo, ¿vale? Es una, es una estrategia que hay que pensar y hay que evaluar, ¿ya? Obviamente uno no quiere tener todo toda la cadena ya integrada en su propia compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso involucra una inversión impresionante, ¿ya? Entonces no todos pueden optar a ello, ¿ya? Pero hay empresas que son gigantes, por ejemplo la CMPC, Arauco, que sí lo hacen, ¿ya? Integran todo, ¿ya? ¿Desde qué? Desde la forestal. Desde donde plantan los árboles hasta el producto final, en este caso que puede ser cualquier tipo de papel, desde papel de impresión hasta papel higiénico. Muy bien, papel, pero también madera, madera elaborada, ya, Claro. tableros, sí, todo, ¿ya? Y lo pone donde en el consumidor final, ¿ya? O puede ser una tienda de esta de retail mayorista o lo pone en China o ya, donde sea. Pero claro, planta el árbol, tiene los terrenos, tiene los propios camiones, ¿sí? Y Profe, tiene las fábricas, ¿ya? Entonces, claro, toda la logística es de ellos, pertenece a ellos. Y lo que hace, bueno, es que al final es tanto el movimiento que tienen que tener y cuánto tanto lo que usan de recursos que no les conviene que los otros se los suministren. ¿Ya? O sí, o efectivamente hay algún otro suministrador, pero los trae así como, ya toma por si acaso, ¿sí? Pero ellos ya tienen, tienen su materia prima, ¿ya? Y la tienen asegurada, ¿vale? profe, Entonces, eso, ¿sí? yo había leído que alguna de las desventajas de la integración vertical es que disminuye el control de las operaciones de la empresa. O sea, se tiene que delegar mucho más de todo, mucho más para todas las secciones de la empresa para que cumplan bien una cadena de suministro. Estoy en parte hoy desacuerdo, ¿vale? Porque si uno integra, lo que tiene es más control, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora si tengo el suministrador, que lo que hago es comprarle directamente a él, así como un trato, ¿ya? El precio, bueno, me da igual aquí, eh, pero yo no le puedo decir, mira, lo necesito así y así, ¿ya? Y lo necesito de esta forma, ¿sí? O lo necesito que me lo traiga en estas cajas, en este tipo de caja, o lo que sea, ¿ya? O sea, yo se lo puedo decir, pero el suministrador puede que diga que no, pero si lo tengo ya integrado, es que va a ser así, ¿ya? Pero obviamente necesito control, ¿ya? Y ustedes están en control de gestión, ¿no? ¿Sí? Vale, en control de gestión, bueno, se debería ver estas cosas, ¿ya? Igual que, por ejemplo, el cuadro de mando integral, ¿ya? O sea, yo tengo mi estrategia, decir, mira, esta es mi visión, ya estas son mis estrategias, y lo que quiero yo ahora es que toda la cadena, hasta mis proveedores, cumplan, ¿ya? De acuerdo al ritmo de mi producción, o sea, no de acuerdo al ritmo de mi producción, sino de acuerdo a lo que está pidiendo el cliente, ¿ya? A ese ritmo. Entonces, claro, evidentemente yo tengo un montón de indicadores de gestión que me van a llevar a cumplir esas metas o ver dónde estoy fallando para resolver el problema, ¿ya? Y llegar a cumplir de mejor manera con la demanda del cliente, ¿ya? Pero ese es el ritmo que yo tengo que seguir, ¿vale? Entonces sí, o sea, puede que haya un montón de problemas ya de implementación cuando uno integra una empresa que tal vez no formaba parte ya de nuestra empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una cultura diferente, porque, bueno, va a haber roces con otras personas, ¿vale? Que yo era el jefe y ahora resulta que otra persona era el jefe, ya que era más encima de la otra empresa, entonces puede haber un montón de conflictos, ¿ya? Pero bueno, eso tienen que resolverlo de alguna forma porque al final las visiones de ambas empresas, ya tanto juntas
o cuando estaban separados tienen que ser muy similares, ¿vale? ¿Se entendió un poquito? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, hablando de la cadena de suministro, bueno, ustedes saben que bueno, mi campo es yo soy especialista en energía nuclear. Bueno, entonces a mí me gusta leer noticias de cosas nucleares, ¿ya? Entonces aquí dice que el, hay unos reportes que dicen que hay oportunidades para la cadena de suministro, ¿ya? Entonces están hablando, bla, 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 que si se recupera luego de la pandemia, ya esto va a aumentar un poco ya toda la demanda ya, global de tal vez de energía, ¿ya? Y entonces van a, los reactores, o sea, se van a construir tal vez más o tal vez van a necesitar más combustible, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita más energía, ¿sí? Entonces hay toda una cadena de lo que involucra en la mejora económica, ¿ya? Y esa cadena, bueno, repercute obviamente en la cadena de suministro y entonces se crean nuevas oportunidades, ¿vale? Lo mismo, aquí abajo, Global Nuclear Supply Chain. Bueno, esto es que hay un montón de dinero para el 2040. Ya se prevé que tengan 1.7 trillones de dólares para el 2040. ¿Ya? Esto ¿cómo se llama? En la cadena, en la propia cadena de suministro. ¿Ya? Todo desde producción, de los que fabrican combustibles, de los que ponen los reactores, ¿ya? De los que se encargan de los desechos. ¿Ya? Toda esta cosa, 1.7 trillones. ¿Ya? Y eso es muchísimo dinero, por si no lo saben, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Oportunidades, ¿ya? Aquí está el dinero, ¿ya? Yo quiero ser empresa, quiero ganar dinero, entonces, ¿dónde me meto? Bueno, esto aquí, ¿ya? Es diferente si me voy a otro tipo de producto, ¿ya? Que tal vez, no sé, tiene mucho menos, menos estimación en cuanto a ventas, ¿ya? O valor. Entonces, ahí uno depende de dónde puede ir con sus negocios, ¿vale? ¿Sí? Pero pasan otras cosas, ¿ya? En el mercado. ¿Qué se pero esto lo leyeron, la estafa de la frambuesa chilena, ¿sí? Sí, lo leí. Bueno, ¿qué pasó en resumen esto? El resumen más grande es que una empresa chilena compró materia prima en China y la vendió sin que como el consumidor final supiera que la materia era china y resulta que la vendieron como fruta orgánica chilena. Entonces eso es como el gran resumen de lo que pasó. Bueno, sí. ¿Y hay algún problema con eso? Eh, Varios, creo yo. Efectivamente, ¿ya? Efectivamente. El gran problema aquí es que la gente ya se había enfermado consumiendo el producto chino, ¿sí? Entonces, esto va a afectar, obviamente, a la cadena de suministro, ¿ya? En Chile, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tal vez perder clientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad los clientes que tenían vendían a los clientes finales que tenían, obviamente, una imagen distinta de lo que era esa empresa, ¿ya? La que le suministraba el producto final, ¿ya? Entonces tal vez no les compra más, ¿ya? Tal vez van a haber otros problemas legales, ¿sí? Tal vez van a haber otros controles que van a añadir costo a los productos ya chilenos, ¿sí? Entonces va a costarle mucho más meterse en el mercado. Entonces, uff, y así, o sea, no solamente con la frambuesa, sino que va a ser con todos los productos. Es decir, oye, hay que establecer muchos más controles, ¿ya? Y eso entorpece el flujo de material dentro de la cadena de suministro. Entonces, aquí es la falta de ética, obviamente. Ahora, puede que las personas tal vez no se hayan enterado de esto, ¿ya? Yo no lo sé. O sea, aquí, bueno, en Chile estamos muy acostumbrados a condenar todo, ¿ya? Pero el suministrador este dijo que tal vez no era, o sea, ellos pensaban que iban a venderlo no, como el producto chino ya directamente, no sé, pero iban a poner una etiqueta como envasado en Chile, ¿no? ¿Ya? Ahora, obviamente, si la etiqueta está así, puede ser que la persona está, bueno, la empresa está diciendo la verdad. Si la etiqueta está adulterada, eso yo creo que ya se va para la cárcel, ¿ya?
Entonces, por eso, o sea, también ustedes fíjense las consecuencias que trae una decisiones que no son, que van en contra de la ética, ¿ya? Entonces, piénsenlo a futuro, ¿ya? O sea, piénsenlo ahora para que cuando en el futuro tengan que tomar este tipo de decisiones, o sea, lo sopesen, vean los pros y los contras, ¿ya? La idea es que no lo hagan, ¿no? Luego hay otra, ¿qué dice aquí la otra noticia? Dice que las abejas enfrentan una perfect storm, es como una tormenta perfecta de parásitos, contaminación en el aire y otros temas emergentes. No, trato de emergentes. Amenazas, amenazas, threat, amenazas, amenazas emergentes. Muy bien, ¿ya? Entonces, a ver, yo tengo, tengo mis cultivos, bueno, tengo mis árboles, ¿ya? Árboles frutales, lo que sea, ¿no? Avellana europea aquí común, ¿no? Y veo que tal vez, o sea, va a haber escasez de abejas, ya, por un montón de cosas. ¿Cómo voy a polinizar? Voy a tener cada vez menos frutos, ¿ya? Eh, Aquí hay un problema grave, ¿vale? Esto de la abeja es un problema grave, no es por simplemente porque nos quedamos sin miel, sino que se encargan también estas de polinizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque al final lo que vamos a tener es un problema grande en cuanto a alimentación, ¿sí? Entonces, ¿han escuchado alguna solución para esto? Hay servicios de polinización, profe, son como uno contrata cajones de abejas que van a polinizar los campos, Eso, pero no sé si sí. se da el caso. Sí, 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 evidentemente, ya uno tiene su abeja, las tiene en unas condiciones, bueno, ideales, ya con su arbolito, bueno, libres de pesticidas, lo que sea, tiene sus cajones, ya. Eh, y yo arriendo eso, me llevo los cajones, no sé, serán semanas o algo así, y se lo llevo a una persona que necesita polinización. ¿Ya? Eso se usa bastante en Estados Unidos, aquí no lo sé. ¿Sabes si aquí se usa? Sé que se ha ocupado, pero no sé en qué cantidad, profe, o en qué volumen, pero sé que sí se ocupa. Vale. Yo había sabido, profesor, que en los huertos de cerezas que hay en Curicó estaban ocupando, o sea, como que estaban incluyendo dentro de de todo el proceso, tener cada cierta hectárea o metros cuadrados, no recuerdo muy bien, cierta cantidad de cajones con abejas. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Eso se puede también hacer, ¿ya? Pero es como, sería tal vez mucho más fácil mantener, o sea, arrendarlas. Pero bueno, si la empresa son demasiadas hectáreas, entonces seguramente optaron por tener sus propias abejitas, ¿vale? Pero bueno, esas son estrategias que uno va usando ¿para qué? Para no entorpecer el proceso, ¿ya? Y para no entorpecer lo que va a ser o no afectar lo que va a ser la cadena de suministro, ¿vale? Bueno, entonces, esos problemas, ¿ya? Esos problemas que tenemos, eh, lo que estamos haciendo lo que vemos con ello es que nos pueden afectar la visión que tenemos de nuestra empresa, o sea, lo que queremos ser, ¿ya? ¿Sí? El problema es que nosotros habíamos definido un camino, ya con nuestra misión, ya que llevaba a una visión de cierto alcance, ¿ya? Pero durante el proceso, nuestra misión va por otro camino, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos están afectando estas cosas, no sé, ya no tenemos tanta vegeta, hay menos polinización, hay menos fruto, ya no estamos produciendo lo que tenemos que producir, ¿ya? No vamos a poder llegar al mercado que queremos llegar, ¿sí? Entonces nuestra visión se está cayendo, ¿vale? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué hay que hacer?
Hay que cambiar la estrategia, ¿o no? Creo. Muy bien, ¿ya? Cambiar la estrategia, ¿sí? Dependiendo, o sea, ¿se acuerdan del control de gestión, no? Para que la misión se lleve a cabo, necesitamos un control operativo y también de planificación, control de gestión, ¿ya? Y para cambiar la estrategia, o sea, o para hacer que nuestra estrategia se cumpla, necesitamos control estratégico, ¿ya? Entonces ahí vienen los cuadros mando integral, lo que sea. ¿Ya? Esto en cuanto a la propia empresa, pero también yo necesito definir lo que es planificar, pero primero hacer la estrategia de la cadena de suministro, ¿ya? Me falló esto, estamos fallando con esto para la producción, bueno, ¿qué alternativas tenemos para que, por ejemplo, nuestros proveedores sí nos entreguen lo que tenemos que tener, ¿ya? En las condiciones que tenemos que tener y dónde las tenemos que tener, ¿vale? ¿Y para qué? Para volver a llevar esta flechita hacia arriba, que nos va a llevar a la visión que queríamos, ¿vale? O sea, es una tarea directamente estratégica, ya que afecta de mediano a largo plazo, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, bueno, ya no voy a hablar mucho de lo que es la cadena de suministro porque ustedes ya tienen una idea, ¿ya? Pero bueno, voy a hacer un pequeño repaso. Una cadena de suministro está compuesta por todas las empresas y contribuyentes individuales involucrados en la creación de un producto, ¿ya? Desde materia prima hasta la mercancía terminada, ¿ya? O sea, la creación de un producto. Pero yo durante todos esos pasos, ¿ya? Todos los actores que están aquí están creando valor, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, si yo creo valor aquí, 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 la venta al cliente final se va a traducir en un precio mayor, ¿ya? Que no significa que sea un costo mayor, ¿sí? Entonces, si a mí me va bien como empresa vendiendo un producto a un alto precio, ¿le va a ir bien a quién? ¿Al proveedor? Al proveedor, perfecto, pero a todos los que están atrás de la cadena, ¿vale? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si yo, así a mí me va bien, ¿ya? Como vendedor final, ¿sí? Le va bien a todos los detrás, a toda la cadena. Eso es lo importante de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, si me va bien, entonces el vendedor, el suministrador va a poder venderme tal vez un poco más caro. Bueno, la idea es que no, ¿sí? Pero es esa calidad que va a ser mucho mejor o más acorde a lo que el cliente quiere, ¿ya? Entonces, por eso ya tenemos que dejar de ver a nuestros suministradores o a nuestros compradores directamente, por ejemplo, son mayoristas, como si fueran competencia, porque no lo son, ¿ya? No son competencia. Nosotros no estamos compitiendo con ellos. Nosotros somos sus aliados, ¿ya? Somos parte de su estrategia. Esa es la idea. Y ellos son parte de nuestra estrategia. Y por eso tenemos que compartir datos, ¿vale? Es importantísimo aquí, compartir datos. Y es lo que se está haciendo ahora, ¿vale? Es que no le voy a decir esto porque en realidad, bueno, este es un proceso, eh, es nuevo, ¿vale? Entonces, si es nuevo, él me lo puede copiar, ¿vale? Yo creo que ya eso se terminó, ¿vale? Eh, obviamente hay cosas, o sea, hay secretos ya de la empresa que tienen que estar ahí con confidencialidad, perdón, ¿vale? Pero, no sé, estados de cuenta, cosas del estilo, ¿ya? Que no tienen que salir a la luz pública, obviamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, la demanda al cliente, obviamente lo tiene que saber el de producción, o sea, los tiene que saber, claro, la empresa, lo de producción, y lo tienen que saber también los proveedores, ¿vale? ¿Por qué? Porque los proveedores de esa forma eh, se pueden preparar mejor, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Vale. Bueno, esto entonces, esta figura que vemos aquí se llama red logística de la cadena de abastecimiento. Es la red, ¿ya? ¿Sí? No es la cadena de abastecimiento en sí, ¿vale?
Entonces, la cadena de Profe, suministro, sí. que le quería hacer una pregunta, que por ejemplo ahí ya está la cadena logística, la red logística, pero también se tiene que poner la inversa, ¿o no? Sí, pero lo vemos ahora, ¿vale? Ya. Sí. Sí, simplemente para que vean ustedes que es algo así como una red que es conectada Ah, ya. entre diferentes actores, ¿vale? Sí. Ya. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que la cadena de suministro está en constante evolución, ¿ya? Entonces aquí se debe planificar y gestionar de acuerdo a los siguientes factores, ¿ya? Hay una competencia de mercados globales, ¿ya? Yo tengo un suministrador que me puede estar suministrando ahora, pero tal vez me va a suministrar a una empresa extranjera, y ahí la extranjera le va a pagar más y seguramente no me va a poder cubrir mi demanda, ¿ya? Puede pasar, ¿sí? Eh, lo, lo que pasa con tal vez con el petróleo, ¿ya? Eh, si hay exceso de petróleo o oferta de petróleo, los precios bajan, ¿ya? Entonces, oye, que están bajando mucho los precios. ¿Qué hacemos? Bueno, cortamos la llave y vendemos lo que tenemos de stock. Y eso empieza a subir el precio nuevamente, ¿vale? Entonces lo podemos controlar de esa forma. Ahora, obviamente a mí me afecta, ¿ya? Yo tengo una empresa de transporte. Bueno, si el petróleo se va por las nubes, me afecta. Si otra vez se pusieron de acuerdo ya o sea, para manejar o manipular los precios, me va a afectar, ¿ya? También tenemos reducción del ciclo de vida de producto, ¿vale? A ver, ¿algún ejemplo de esto? ¿Vieron el ciclo de vida, no? Profe, ¿eso se refiere a la obsolescencia programada, o no? No, bueno, se puede, ¿ah? Pero no, estamos hablando aquí de cómo se introduce el producto hasta, no sé, su etapa de maduración y su etapa de término Ah, en ya. el mercado, ¿sí? Vale, por ejemplo, aquí el clásico es el teléfono, ¿ya? Antes un teléfono, que cuando yo era chico más o menos teníamos los Nokia, ya, y que duraban un montón de años, ¿sí? Eh, que era como un ladrillo al final. Y ese producto, bueno, podía estar años en el mercado, ¿sí? Eh, pero ahora eso es impensable, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos tal vez el iPhone, no sé, ya salió, creo que está nuevo el día, no sé, pero están 6 meses y luego sacan otro, ¿ya? Entonces la vida de mi teléfono, ya por el que trabajé tanto, fueron 6 meses, ¿ya? Y luego tengo que lanzar otro. ¿Por qué? Para mantenerme en el mercado, ¿ya? Porque mi teléfono, esa no es lo que me importa, sino que me importa vender la marca, ¿ya? Y me importa vender teléfonos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es sacar teléfonos, sacar y sacar, ¿ya? Diferentes teléfonos, no puede obviamente sacar el mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que es la reducción del ciclo de vida de producto. Pero eso, bueno, lo tendríamos que ver mañana, ¿ya? También tenemos creciente expectativa de los consumidores. Acuérdense esto de que ellos quieren un producto que les satisfaga propiamente a ellos y no a los otros, ¿ya? Entonces, la personalización es súper importante, ¿ya? Entonces, si tengo que hacer una personalización o adecuación a un cliente, también tengo que hablarlo con mis suministradores, ¿ya? Para saber si en realidad me pueden proveer lo que el cliente quiere, ¿no? Y tenemos avance en comunicación y transporte, ¿ya? El cliente ahora, o sea, yo lo pongo en mi caso, o en el caso de ustedes, si compran, por ejemplo, en Mercado Libre, eh, ustedes quieren saber a quién le compraron, ¿o no? Sí, pues esa es la idea, como para tener una seguridad de que no me van a pasar gato por liebre, no sé. Ah, bueno, sí, sí, eso sí tiene razón en ese sentido. Pero yo iba por otro. eh, me interesa a mí, por ejemplo, más el producto, ya que el vendedor.
Ya, por ejemplo, al Juanito Pérez, ya de Mercado Libre, o sea, no me interesa conocerlo directamente, yo no sé, pero sí me interesa que está vendiendo una cosa que necesito, ¿ya? Eh, y lo necesito, el producto, y quiero ver dónde está, ¿ya? Entonces, el, el Mercado Libre me dice, mira, su paquete está en tránsito, su paquete lo va a estar preparando el vendedor, ¿ya? O su paquete está entrando a la zona, bueno, al último tramo de entrega, ¿ya? Entonces yo estoy listo ahí para recibir el producto, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué? Porque se avanzó un montón, ¿ya? En cuanto a la información que se entrega, ¿ya? Eh, y en cuanto a transporte también, ¿ya? Antes, bueno, llegaba un camión, ¿sí? Un camión, y el camión se paseaba por todos lados, gigante, ¿sí? Ahora no, ahora llegan, ¿en qué? Si es un producto pequeño, ¿en qué llegan? El cartero, si no van más pequeñas o autos, depende de qué esté disponible, me imagino. Y el tamaño del producto también. Efectivamente, ¿ya? O sea, si es un paquete pequeño, entonces me lo trae un auto chico, ¿sí? Si es un paquete mediano, tal vez un poquito, ¿ya? Y si es algo gigantesco, bueno, ya viene el otro camión que distribuye. Pero, así, ¿qué pasa? ¿Qué ventajas tiene eso? Que debe ser más fácil la distribución porque, por ejemplo, si manda un camión gigante a dejar un teléfono, como que no justifica a veces que vaya algo como que no guarda proporción. Efectivamente, ¿ya? Recuerdo una vez compré un teléfono, ya me fue a dejar a Conce, y llegó un camión gigante que ni siquiera pudo pasar la calle porque estaban los cables muy cortos, o sea, muy bajos, ¿ya? Eh, entonces fue como un poco ridículo, ¿sí? Pero eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque las empresas se dieron cuenta de que los paquetes pequeños pueden llevarse en transportes más pequeños, y con eso, ¿qué van a hacer? Reducir costos, ¿ya? Van a reducir costos ¿en qué? En combustible, y también van a ser mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque van a contaminar menos, ¿vale? A eso tiende todo, ¿sí? A eso tiende. Y no sé si leyeron una noticia esta de Mercado Libre, que abrieron una tienda en Santiago, o sea, un centro logístico, ¿sí? No, profe, yo no. No. No, yo tampoco. Bueno, la cosa, sí lo pueden encontrar en las noticias, es hacia eso donde tienden las cosas, ¿vale? Entonces, lo que hacía un vendedor, ponía su producto en este Mercado Libre, como Mercado Libre hay de todo, ¿ya? Puede ser eBay, puede ser Amazon, ¿eh? Entonces, ellos ponían sus productos, ¿ya? Y entonces la persona esta, la que vendía, tenía que hacerse cargo de toda la logística, ¿ya? Ahora la logística la tiene que llevar a cabo, o la tiene que costear el propio cliente, ¿sí? Muchas veces, pero no todas las veces. ¿Ya? Entonces, ahora para facilitar eso, ¿ya? Lo que hace Mercado Libre es decir, mira, tú vendes esto, ¿ya? Entonces, mira, tráelo aquí a la bodega, ¿ya? Como sé que tú vendes, lo traes aquí a la bodega y nosotros lo despachamos mucho más rápido. Ya no tienes que tú estar trayéndolo otra vez, o viendo, no sé, si te pide un cliente en la mañana, te pide un producto, tú vas ahí al correo, lo paquetas y lo llevas, y después la tarde otra vez porque te pidió otro cliente. Nosotros podemos, o sea, tú traes aquí una cantidad cierta de envíos, y nosotros lo enviamos rápido a la integración de los proveedores directamente, ¿ya? Una cosa es el proveedor del producto, otra es el proveedor del servicio logística, ¿vale? Eh, Hacia eso tiende. Y luego seguramente en el futuro tendremos otras tiendas de Mercado Libre, tal vez aquí en Talca, ya, o otras en Linares, o lo que sea, unos centros logísticos ya mucho más pequeños, cosa de que se vayan, que los envíos puedan ser mucho más rápidos, mucho más expeditos, ¿vale? Eso favorece a quién,
al cliente y los vendedores. Sí, efectivamente, ¿ya? Entonces todos, ¿sí? Todos ganan aquí. Bueno, va un poquito más rápido. La gestión de la cadena de suministro en cuanto a la planificación. La planificación aquí es súper importante y ya lo vamos a ver. ¿Ya? La planificación de la gestión de la cadena de suministro es un proceso de gestión de todo el proceso que participa en la adición de valor de la materia prima al producto de consumo. ¿Ya? Los procesos, perdón, implican ¿ya? La entrada de información, los bienes, el dinero y también se gestionan bajo el mismo dominio. ¿Ya? Quiere decir que aquí tenemos, por ejemplo, la red logística y lo que vamos a tener es un flujo de materiales, ¿ya? Productos, servicios, medios de pago e información. Y ese flujo lo vamos a tener en la mayoría de los casos en ambos sentidos, ¿ya? Tal como se decía su compañero Richard, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, sabemos que los proveedores, el flujo va a ir hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Los productos de, no sé, los insumos, bla, 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 llegó hasta el consumidor final, ¿ya? Pero transformado. El producto de los proveedores llegó transformado al usuario, ¿sí? Pero al usuario no le gustó, entonces empieza a devolver las cosas, ¿sí? Entonces, ese es el flujo inverso, ¿ya? Logística inversa le pueden llamar, ¿ya? Pero es un flujo. Los medios de pago también pueden ir así, o sea, se supone que van contrario, ¿ya? Pero también puede darse el caso de que haya que hacer compensaciones, entonces el flujo va en sentido hacia la derecha, ¿no? ¿Ya? Y la información tiene que fluir en ambos lados, eso sí, ¿vale? ¿Cómo mejoro lo de la información? Mediante, por ejemplo, etiquetado, ¿ya? Entonces que el usuario al fin, lleve la etiqueta, más o menos qué lo produjo, dónde se salieron las materias primas, ¿vale? De dónde vienen. Y la idea para reducir costos es que esa etiqueta sea más o menos universal, ¿vale? Los códigos estos de los SKU, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Lo vieron? Que, por ejemplo, tiene un código de barra, entonces el proveedor saca el producto con un código de barra, el procesador usa el mismo código, ¿ya? Después el distribuidor usa el mismo código, el minorista usa el mismo código, ¿ya? ¿Para qué? Para procesarlo, para almacenarlo, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Y hasta que llegue el usuario final. Entonces se puede rastrear fácilmente, no tengo que estar etiquetando nuevamente, ¿ya? Y la información va a fluir fácilmente. Si yo quiero saber, por ejemplo, el minorista quiere saber la calidad de este producto, bueno, obviamente le pide al proveedor tal vez o al distribuidor el código SKU de esto, ¿ya? Y el código el distribuidor se lo pedirá al de los procesos y luego del de los procesos al proveedor. Y van a tener todo el mismo SKU, entonces esta persona, el del proveedor, va a decir ciertamente lo que es, lo que tiene tal vez ese producto, ¿ya? ¿Se entiende? Bueno, fui muy rápido, ¿no? ¿O se ha entendido perfecto? Sí, Ojalá. Bien. Sí, se entendió, profe. Ok. Bueno, a ver, hay un tema aquí que es un poco de semántica, ¿ya? La cadena de suministro con la logística. A ver, el término de cadena de suministro es más o menos nuevo, ¿ya? En cuanto a la logística, la logística viene de los tiempos de, no sé, de los romanos, ¿ya? O antes incluso, ¿ya? Con los chinos, ¿ya? Con el arte de la guerra, ya se hablaba de logística. Entonces es un concepto muy militar, ¿ya? Era poner las cosas donde tenían que estar, ya en el tiempo que tenían que estar, y qué más, y dónde, cuándo, y cómo, en qué condiciones, ¿ya? Pero la cadena de suministro es algo más grande, ¿ya? La cadena de suministro abarca la logística. Entonces, son distintos, ¿sí? Son distintos. La cadena de suministro es la que controla todo el flujo de trabajo en la gestión de los productos, desde su almacenamiento, distribución, hasta el contacto final con proveedores y clientes, ¿ya? Mientras que la logística se trata de una actividad
de nivel funcional que no puede compararse con la gestión de cadenas de suministro, ¿ya? Que era un concepto más transversal y multidisciplinar. Ya, entonces aquí tenemos lo que involucra la cadena de suministro, ¿sí? Tenemos la logística, obviamente, tenemos... ¿Qué más? En verde. Gestión del ciclo de vida del producto. Muy bien, ¿vale? Eso es lo que hablamos hace un ratito. Y aquí esto, ¿qué es lo que será? Obtención. La obtención, ¿ya? O las compras directamente, ¿ya? Las compras, ¿ya? Y luego tenemos el manejo de los activos, ¿ya? O de los recursos, ¿sí? Aquí entran los factores humanos o de la infraestructura, ¿sí? Tenemos también lo que involucran sistemas de información, ¿ya? Como lo de ERP. Tenemos la planeación de la cadena de suministro, ¿ya? A quién le voy a comprar, dónde, cuándo, a quién le voy a dar el producto, ¿ya? Y tenemos la estrategia de la cadena de suministro. ¿Ya? La estrategia de cadena de suministro que viene de la estrategia, de una estrategia mayor, ¿ya? Estrategia de negocio, propiamente tal. ¿Ya? Y esa estrategia de negocio, acuérdense que va a ir enfocada a la visión de la empresa. ¿Vale? Entonces, todas estas actividades involucran a la cadena de suministro. ¿Vale? Entonces, eso es ¿Profe? importante. ¿Sí? ¿Y la planificación de la cadena de suministro no tiene que ver la logística? O sea, como al planificarla, ¿no tiene que ser como a través de logística? No, hay dos cosas. En la logística también se planifica. Bueno, todo esto se planifica. ¿Vale? Todas estas actividades se planifican, pero la logística tiene una planificación diferente, ¿ya? Que de la cadena de suministro, porque la planificación de la cadena de suministro involucra todas estas actividades, ¿vale? O sea, me refiero en cuanto a la estrategia que viene de arriba. Ahora, si tú dices este que es rosa, ¿o no? No, yo me refiero en general. O sea, que para, para planificar una cadena de suministro tiene que ser previamente, no sé, pensado, po. Y si es que eso es a través de una logística, ¿o Ah, no? no, no, no. Sí, es que aquí en lo que sale la cadenita aquí, es que lo que tú como empresa, tú tienes, acuérdate, la visión, ya que esa visión se transforma en objetivos estratégicos, ya, y esos objetivos estratégicos abarcan a cada uno de la actividad de la empresa. Y una de las actividades es la cadena de suministro, ¿ya? Entonces, ese objetivo estratégico eh, es, tiene una componente que va hacia la cadena de suministro, ¿ya? Ahora, yo ¿cómo traduzco ya esa estrategia que viene de arriba a la propia cadena de suministro? Bueno, tengo que empezar a darle a cada una de estas actividades objetivos también, ¿ya? Que van a ser también, obviamente, estratégicos, ¿sí? Entonces, la logística va a tener sus objetivos, ¿sí? Y voy a tener que planificar eh, estratégicamente cómo llegar a esos objetivos, ¿vale? Pero es como un árbol, ¿sí? Es una ramificación. Tengo objetivos generales, ¿sí? Que son los estratégicos y que van a ir bajando por actividades, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la planeación de la cadena de suministro aquí es decir, mira, cómo voy a compartir, por ejemplo, la información con mis clientes o con mis proveedores, ¿vale? Eso en logística yo no lo hago, ¿sí? En logística me interesa otras cosas, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de relaciones, ¿sí? ¿Se entiende un poco, no? ¿O lo compliqué aún más? Sí, se entiende. No, 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 parece que no te convencí mucho. Eh, a ver, pero esto lo vieron, ¿o no? Porque yo no quise explicarlos todo porque en realidad como ya vimos esto y si no íbamos a tardar como 10.000 clases.
Ya, pero no, pero el punto es eso, ¿ya? Aquí hay que ver un poco lo que es a ver, conceptos que son estrategia, planificación, ¿ya? La estrategia de la empresa pueden ser es transversal, ¿ya? Y yo tengo que comunicarla de alguna forma, ¿sí? Hacia abajo. O hacia, sí, digo transversal va a ser así. Bueno, viene de la alta gerencia, ¿ya? Y lo tengo que llevar hacia abajo, hacia todos los componentes de la empresa. Entonces, esa estrategia se tiene que llevar a cabo mediante objetivos, ¿ya? Objetivos en este caso estratégicos, que son mediano o largo plazo. Esos objetivos los tengo que llevar a cabo mediante planificación, ¿ya? ¿Sí? Planificación. Si no hay planificación, no puedo llevarlo, no puedo controlar tal vez, ¿ya? Mediante la planificación, yo empiezo a poner los indicadores, por ejemplo, de gestión, ¿sí? Y empiezo a medir cosas lo que me interesan, ¿ya? Para saber si voy bien o no. Ya una vez que mido, puedo ver si en realidad mis planes están acordes de acuerdo al objetivo estratégico, y luego ya si no están acordes, bueno, yo tengo que empezar a ver qué está fallando bueno, hay un problema de comunicación entre la estrategia y lo que se está haciendo. ¿Vale? Pero ese es el camino, ¿vale? Entonces, para la cadena de suministro, obviamente tengo que hacer una planificación de la cadena de suministro. Y esto va a involucrar una planificación en cuanto a la relación con todas estas otras áreas. ¿Sí? No. ¿Algo que decir? ¿No? Profe, Sí. si bien toda esta la logística, el ciclo de vida y todo eso, que van relacionados con la cadena de suministro, se planifican con su parte, con sus propios objetivos, ¿cierto? Claro. Pero a la vez se tienen que ir relacionando en la misma cadena, me imagino. Sí, por eso, o sea, la gestión de la cadena de Como que los suministro, manda. claro, evidentemente, ¿ya? O sea, lo que pasa es lo de logística o trabajar en lo que tienen que hacer, ¿ya? Planificar el inventario, verán el tipo de almacenes, verán, bueno, obviamente, los de logística tendrán un peso importante en la cadena de suministro, ¿ya? O sea, no es que sea una parte más así como el de las compras, ¿ya? Aquí es bastante peso lo que tiene logística, ¿ya? Acuérdense que el supply chain antes era logística, ¿ya? Simplemente que ahora se añadieron más cosas, toda esta otra, ¿vale? Ya. ¿Ok? Bueno, pasamos. A ver, una cadena de suministro para hacer un computador, ¿ya? Puede reflejarse así, ¿ya? Una cosa más o menos sencilla, ¿ya? Si fallo, por ejemplo, en el suministrador de este material, ya pues no voy a poder cumplir con esto, ¿ya? O tal vez puedo cumplir con esto siempre y cuando este no me falle, ¿sí? Y así. Entonces, la idea es que yo tenga una red, ¿ya? Y esa red tenga que estar integrada, ¿ya? Para tener para tener el producto final, ¿sí? Y luego que llegue al consumidor final, ¿ya? Otra forma de mostrar una cadena de suministro es esta, ya que es para los reactores nucleares, ya una cadena de suministro de reactores nucleares. Dicen, bueno, aquí pongo luego los procesos, los que van a fabricar las cosas con las materias primas, luego los que van a distribuir, los que van a hacer, no sé, la manufactura, ya, por ejemplo, si tengo que poner tuberías, soldar tuberías y todas esas cosas, ya, y luego voy a integrar esas tuberías con otros sistemas, y luego al final voy a tener un producto, ya, que sería, por ejemplo, el reactor nuclear, ya, y el reactor nuclear se va a vender. ¿Quién lo va a vender? Lo que se llama el vendor, ya. Aquí, bueno, están Westinghouse, Hitachi o, bueno, Rolls-Royce, no sé, ¿ya? Y EDF. Pero bueno, aquí cada uno de estos niveles, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertos niveles también de calidad, ¿ya? Entonces yo puedo disgregar cada una de estas con la información que necesito, ¿ya? Y aquí hay ejemplos, ¿ya? De lo que se está haciendo,
¿ya? Por ejemplo, aquí materias primas, el oro, la plata, el zinc, lo que sea. Luego aquí hago una aleación, ¿ya? Con estos materiales, ya con estos elementos o metales, una aleación. Luego hago, no sé, una barra de control, después lo que sea, un ensamble, esto quiere decir con un elemento ya combustible, luego hago un reactor, y ya, después ese reactor va a ir a una cosa que se llama Nuclear Steam Supply System, ya, que sería como que sería el que va, el sistema donde se va a generar vapor, ¿ya? Y aquí, bueno, lo mismo, ¿ya? Pero es para otro tipo de producto, ¿ya? Aquí hago el reactor y aquí hago un generador de vapor. ¿Vale? Entonces se puede, o sea, la cadena de suministro yo lo puedo como no diseñar, no es la palabra diseñar, sino que mostrar ya o esquematizar de diferentes formas. Bueno, volviendo un poco a la logística, ¿ya? En la logística, esto, ya para que salgamos totalmente de dudas, la logística consiste en la planificación, ejecución y control de los productos que entregamos a los clientes, ya en la cantidad, calidad y tiempos correctos. La logística suele incluir procesos como la gestión del transporte, el tamaño de la flota, la gestión de almacenamiento, planificación de pedidos y la gestión de inventario de los productos, entre otros. ¿Ya? Entonces, aquí en el cuadrito sale un poco la finalidad, ¿ya? Que es entregar los productos desde la planta de producción hasta el cliente final. ¿Vale? ¿Sigo? Entonces, lo que tenemos que tener en claro aquí que hay el alcance ya de nuestra cadena de suministro. Ya, si somos una empresa minorista, bueno, lo que nosotros vamos a querer es controlar la cadena de suministro o gestionarla para alcanzar una mejor calidad de producto o niveles de inventario y el tiempo y los gastos, ¿vale? Pero considerando que es una economía global, ya si fuéramos una empresa que quiere exportar, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que tratar con diferentes empresas y contribuyentes individuales en otros países, ¿ya? Lo que significa, ¿ya? Que tenemos que involucrarnos con políticas, leyes comerciales y arancelarias, control de calidad y relaciones internacionales, ¿vale? Eso es lo que tienen que tener claro si ustedes quieren trabajar en la cadena de suministro, ¿ya? Es como el Supply Chain Manager, ¿ya? Que van a tener que, obviamente, hablar inglés, ojalá fluido, ¿sí? Y que van a tener que viajar mucho, ¿ya? Viajar mucho es interesante, ¿sí? Sobre todo cuando uno es joven, ¿ya? Pero, bueno, personalmente he descubierto que viajar en vacaciones es mucho mejor, ¿vale? Cuando uno viaja por trabajo, bueno, suele ser estresante, ¿ya? Entonces mejor aprovechen las vacaciones, ¿sí? A ver, cadena de suministro, ventaja competitiva. Esto es, ¿acuerdan lo que vimos la clase pasada, ¿no? De la ventaja competitiva. Sí, profe. Bien, entonces ya podemos definir, saber que muchas empresas logran una significativa ventaja competitiva con su forma de configurar y manejar sus operaciones de la cadena de suministro, ¿ya? Acuérdense que esta ventaja tampoco es eterna, ¿ya? Sino que tiene fecha de caducidad. Y lo que tenemos que hacer es empezar a moldear ya esa ventaja competitiva, ¿ya? Para que evolucione, ¿sí? Esto es lo que ha hecho Dell, ¿ya? Dell, este es el ejemplo más claro de lo que es una estrategia de cadena de suministro, ¿ya? Y el ejemplo fue durante los 90, ¿ya? Entonces, en este tiempo, Dell recibe pedidos de computadoras por parte de los clientes a través de Internet y los fabrica basándose directamente en esos pedidos, ¿ya? Las computadoras nunca se envían a centros de distribución ni se muestran en tiendas detallistas. Gracias a esta estrategia, los clientes pueden conseguir los modelos más recientes a precios muy competitivos en solo 5 o 6 días. Ya, esto era más o menos en los 90, comienzo de los 2000, ¿sí? Así funcionaba Dell. Entonces uno pedía el computador y lo podía, o sea, diseñar uno ya
con los componentes que quería, ¿sí? Y esto era totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque en realidad ya no tenía que ir a la tienda y comprar un computador que ya estaba hecho, ¿sí? Sino que uno podía configurarlo de la forma que quisiera, ¿sí? Y entonces, como no tenían que pasar por más manos ya de las que eran necesarias, bajar el precio, bajar los precios, ¿sí? Entonces, comprar un producto de él era generalmente buena calidad, ¿ya? Y precios bastante competitivos, ya con respecto a sus competidores o lo que había en el mercado en ese entonces, ¿ya? Ahora, bueno, ahora muchísimas empresas hacen lo mismo, ¿ya? Ni siquiera son empresas grandes, lo puede ser cualquiera. Entonces, Dell ha tenido que ir actualizando esta estrategia, ¿sí? Sigue haciendo lo mismo, pero ya ahora ponen sus computadores también en tiendas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final lo que están haciendo las tiendas es venderlas online, ¿ya? Y luego, bueno, hay otras estrategias que son de marketing, ¿ya? Que también ayudan a Dell a sobrevivir, ¿vale? Y además que Dell ya tiene un montón de experiencia trabajando ¿cómo se llama? A través de Internet, ya vendiendo sus cosas a través de Internet, ¿ya? Entonces eso igual es una ventaja competitiva con respecto a sus competidores, ya los que quieren entrar ahora. Bueno, importante entonces planificar ya la cadena de suministro, ¿ya? Porque hay que considerar que el flujo de bienes del fabricante, distribuidor, minorista y consumidor, junto con la información, conocimiento, es importante para gestionarlo de manera eficaz para garantizar las entregas oportunas del producto a los usuarios, ¿ya? Vale, esta sería como la principal idea de por qué hay que planificar. ¿Qué se logra con esto? Bueno, ayudamos a agilizar los flujos para agregar el máximo valor al producto y otorga una competencia central al negocio, ¿sí? Eso es como lo que hablamos antes. Una gestión eficaz de la cadena de suministro por parte del proveedor es una señal de compromiso con la calidad sostenible del producto, ¿ya? O sea, si yo tengo un proveedor, ¿ya? Que está manejando muy bien su cadena de suministro, entonces a mí me da seguridad, ¿ya? Me da seguridad como eh, para seguir vendiendo lo que tengo que vender, ¿ya? Para seguir teniendo los mismos clientes o ampliar el abanico de clientes, ¿ya? Pero si yo tengo un proveedor que no tiene su enfoque o su planificación de la cadena de suministro es deficiente, entonces yo no voy a poder confiar en él, ¿ya? Tampoco voy a poder confiar en lo que voy a poder sacar, ¿sí? Entonces eso el cliente seguramente lo va a notar cuando, por ejemplo, esté fallando, ¿ya? Con las entregas. Entonces, los proveedores involucran a toda la cadena de suministro en el proceso de desarrollo, producción y venta de productos, ¿vale? Esto ya lo vi, perdón. Aquí. Bueno, aquí ya podemos ver un problema ya que se puede dar si no compartimos la información, ¿ya? Si no integramos a los actores de la cadena de suministro, ¿ya? En nuestra propia estrategia. Entonces, esto es un problema de sincronía en la cadena de suministro, creo que una vez lo hablamos, ¿ya? Pongámonos en esta cadena, ya tenemos un proveedor, que es el proveedor de tal vez de materia prima sí, de materias primas. Tenemos el fabricante, ya, que hace las cosas con las materias primas del proveedor. Luego tenemos un mayorista y un minorista. Ya el mayorista se encarga de vender precio, o sea, por lotes, ¿ya? Y el minorista le entrega el producto al cliente final, ¿vale? Pongámonos en esto, ¿ya? Proveedor, fabricante, mayorista y minorista. Ahora, si suponemos un pronóstico de ventas de una empresa detallista al consumidor final, ¿ya? Pongámonos en este caso, ¿ya? Estas son las ventas al consumidor, perdón, que están proyectadas, ¿sí? Al final esto es nuestro pronóstico de venta durante un tiempo, ¿ya? ¿Qué ven aquí en este pronóstico? Esto es el consumidor final.
aumentaron las cantidades de pedidos durante el tiempo, pero no mucho. No mucho. Está más lineal. Pero ¿hasta dónde aumentan? Hasta ahí donde tiene el mouse y después empieza Aquí. como a bajar un poco. Vale, ¿y qué es lo que hay aquí? Profe, ¿puede ser medio estacionario? Para que sea estacionario, primero necesitaríamos saber qué es lo que va el tiempo, qué tiempo es esto. Ya si está el día o sí, pero no, supongamos que, o sea, podría ser estacionario, ¿ya? Si por ejemplo aquí decimos diciembre y esto es diciembre, ¿ya? Decimos, oh, bueno, lo que pasa sería como más sí, sí, podríamos decir que estacionario. Ya, por ejemplo, botas de invierno, no sé, botas de invierno. Y nadie compra botas de invierno, bueno, muy poquito compran botas de invierno en diciembre, ya, o en verano. Y luego todos compran aquí en julio, ¿ya? Pero bueno, lo que sea, ¿ya? Simplemente aquí vemos que va aumentando un poquito y luego al final, o sea, en la mitad del tiempo, ahí está el máximo pique de pedidos, ¿ya? O sea, sería como lo que demanda el consumidor, o lo que yo puedo vender, ¿vale? Pero sin embargo aquí hay una baja considerable, ¿vale? Bueno, considerable, en realidad no es mucho, pero sí hay una baja, ¿vale? Entonces, esto es venta al consumidor. Entonces, yo soy el detallista y esto es lo que voy a vender. ¿Qué voy a pedir al mayorista? Si el detallista tenía esta visión de que aquí abajo eran menos, o sea, al comienzo y al final eran menos, al medio era un montón, bueno, no un montón, sino que eran significativamente mayor, ¿ya? Entonces voy a pedir esto, ¿sí? ¿Y por qué lo pido así? Bueno, lo que pasa es que sé que había mucho, o sea, mucho aquí al medio y poco en los extremos, ¿vale? Entonces, esto es lo que le pido. Por si acaso, porque en realidad yo lo que quiero hacer es vender más. Entonces, bueno, yo sé que en esta época se vende mucho más que en los extremos, ¿vale? Esto es del detallista al mayorista. Eso es lo que le pido al mayorista. Ahora el mayorista al fabricante. Bueno, es que realmente el detallista me pidió poco al comienzo y al final y me pidió casi todo en la parte central del tiempo de estudio, bueno, de planificación o de pronóstico, perdón. ¿Bien? Entonces, el mayorista al fabricante le va a pedir esto, ¿sí? Que no habíamos pasado los 5, bueno, sí, algo así, ¿ya? 5, 7, pongámosle 7, ¿ya? Y aquí estamos hablando de esto, ¿ya? Llegamos casi a 15. ¿Por qué? Porque obviamente todos quieren vender más, ¿sí? Entonces tenemos la esperanza de que el cliente van a aumentar los clientes al final, ¿sí? Entonces, finalmente voy a pedir el fabricante al proveedor, se va a traducir en algo así similar, ¿vale? Esto es un ejemplo, ya un ejemplo un poco que exacerba ya los números, obviamente, ¿eh? Pero es más o menos lo que puede pasar, ya, si no compartimos la información. Entonces, finalmente los pedidos del repollo, lechuga, ¿ya? Eh, los pedidos de recursos de la fábrica al proveedor para producir las unidades requeridas por el mayorista aún son más volátiles, ¿ya? Ahora, yo creo que se pongan en el lugar del proveedor, ¿ya? Debe producir, o sea, tú ya como proveedor, debes producir lo que el fabricante pide. ¿Sí? ¿Alguien?
fabrico todo eso o extraigo de la mina todo el material que necesito para fabricar esa cantidad de pedidos? ¿O qué hago? Ánimo, si ya queda poco, ¿ya? Dos más. Sí, profe, Sí. y le sale rentable, le da utilidades, debería o sea, claro, producir lo que el fabricante le pide. Vale, entonces sí produzco, ¿sí? Lo produzco. Pero ¿qué va a pasar si lo produzco? Yo lo voy a vender, voy a ganar. ¿Quién se va a quedar con el material aquí? Aquí yo voy a vender esto también. Y aquí voy a vender esto aquí al detallista. Y el detallista va a vender esto. Entonces, el problema, ¿en qué se va a reflejar? Yo esto lo puedo vender, ¿sí? Perfectamente. Pero aquí me voy a quedar con... No sé, profe, ya me perdí. El fabricante se va a quedar con stock. Mira, voy a quedarme con stock, ¿ya? Efectivamente, voy a quedarme con stock. Pero el problema va a ser es que yo puedo producir máximo 10, por ejemplo, no sé, lo que sea, ¿ya? Máximo 15. Entonces, oye, voy a tener que, si me están pidiendo esto, voy a tener que planificar mi producción para producir un montón aquí, ¿ya? Y tal vez voy a tener que encontrar mano de obra, lo que sea, o más maquinaria, nuevas instalaciones, ¿sí? Entonces yo empiezo a ver todo esto, oye, sí, en realidad me va a ir bien, pero el minorista, ¿ya? Va a hacer esto, ¿sí? Y el minorista se va a quedar con una fracción. Voy a tener stock acumulado y después ya no me va a comprar. Si yo tengo este stock aquí, después ya no voy a comprar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tengo sobre, ¿ya? El cliente tengo casi, y aquí me pedía 7, ¿ya? Entonces, me va a comprar menos, ¿sí? Y yo voy a tener acumulación de stock y acumulación de stock, y aquí no voy a ser, puede que no sea ni capaz de producirlo, ¿vale? Y puede que me endeude, entonces, para producirlo. Entonces, hay un problema aquí serio, que es que, bueno, se llama esto de sincronía, pero es que no se está compartiendo la información. Si este viera el demanda del cliente, diría, mira, sí lo puedo producir, pero bueno, voy a tratar de producirlo más en forma más, pero tampoco lo que voy a, o sea, tú puedes que al final quiebres, ya, directamente por comprar un montón de material que al final no lo va a usar y que está ahí en el almacén generando un costo, ¿sí? Un costo de almacenamiento, ¿ya? Entonces, el efecto de aumento de la variabilidad al moverse del cliente al productor en la cadena de suministro se conoce como el efecto látigo, ¿vale? El efecto látigo, ¿qué es lo que es? Indica una falta de sincronía entre los miembros de la cadena de suministro, ¿ya? Entonces, incluso un pequeño cambio en las ventas al consumidor tiene un efecto en forma de oscilaciones amplificadas hacia arriba, ya parecido al resultado de ¿ya? Que no se produce con un látigo, ¿ya? Como los patrones de suministro no coinciden con los patrones de demanda, en algunas etapas el inventario se acumula y en otras ocurre demoras y escasez, ¿vale? Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué es importante compartir la información? ¿Por qué es importante compartir la información con nuestros proveedores, ¿ya? Y con el cliente? Eso es lo que hace la cadena de suministro, ¿ya? Por ejemplo, unas soluciones, ¿ya? Esto es la cadena de suministro para la moda, ¿ya? De moda, esta moda rápido, y la moda rápida, esta es la fast fashion, y que involucran la sincronía, ¿ya? Estos son ejemplos que son un poco antiguos, ¿ya? Eh, y se compara Zara con H&M y The Gap, que esta es una empresa de Estados Unidos.
Ahora, bueno, japonesas que son mucho mejores ya en cuanto a la integración de la cadena de suministro. Para solucionar la falta de sincronía, bueno, y tener los productos cuando corresponde y en cantidades que corresponde, bueno, Sara puso un enfoque vertical, ¿ya? Un enfoque de integración vertical, ¿ya? Entonces lo integró completamente, pero se subcontrata lo que es el corte, ¿cómo se llama? La costura y el envío, ¿ya? Mientras que H&M, bueno, controla toda la cadena, tiene información, ¿ya? Tiene información de todas las fábricas que intervienen, pero no las tiene. Y, bueno, lo mismo que The Gap, ¿ya? Es como es subcontrata, ¿ya? Pero tiene ¿cómo se llama? Tiene como el control, ¿ya? Tiene el control de la información. Bueno, aquí hay un montón de información que tal vez es interesante, pero bueno, lo que interesa, bueno, en ese tiempo tenía un 40% de productos que eran tradicionales, ya, de ropa tradicional, y un 60% de que lo que era de moda, ¿ya? Mientras que H&M es más tradicional y menos de moda, ¿ya? Y, bueno, The Gap, un 100% tradicional. ¿Qué quiere decir que sea tradicional? Es que al final voy a fabricar un montón de esa ropa y se va a vender igual, ¿ya? No depende de lo que es las estaciones, por ejemplo, del año, ¿ya? O si hubo algo un color específico que marcó ya justo una época, ¿vale? Entonces es mucho más fácil de manejar, ¿ya? Lo tradicional. Ahora los lead times, ya desde que se diseñó ya el producto, ya hasta que se vendió, ya generalmente son para Zara 6 meses, ya, pero con un tiempo de respuesta de 2 a 5 semanas. ¿Ya? Mientras que los H&M, bueno, también son 6 meses, pero los tiempos de respuesta, quiere decir que cuando llega el inventario a la tienda, son de 3 a 6 semanas. Bueno, mientras que para The Gap es 9 meses, mucho más. Vale, entonces aquí es cuando se renuevan ya las prendas, ¿sí? Dos veces por semana, y aquí en H&M diariamente, y The Gap, bueno, ocasionalmente, ¿ya? Ocasionalmente quiere decir que, bueno, cuando corresponda, cuando siempre uno ve que se está quedando sin stock, bueno, llama y tiene mercancía, ¿vale? Pero bueno, eso es lo importante de tener un poco mantener el control, ¿ya? Si uno tiene el control en la cadena de suministro, bueno, o maneja el control obviamente con todos los actores de la cadena, permite que podamos tener respuestas ¿vale? Hacia lo que está pidiendo el cliente, ¿ya? Recuerden que todo esto de la cadena de suministro tiene un enfoque que es hacia el cliente, ¿vale? Aquí dejo un par de videos ya, que eran muy cortitos. La primera es hablar sobre intralogística, ¿vale? De cómo funciona una empresa de logística, ¿ya? Para distribución. ¿Por qué le pongo esto? Bueno, porque ya que estamos hablando de cadena de suministro, puede que ustedes trabajen en una empresa de logística, ¿ya? Y quiero que vean cómo se trabaja ahí, ¿ya? Ahora, esta empresa que les muestro aquí no es que esté totalmente automatizada, ya, pero es bastante, ya, en el sentido de que serán, no sé, de 2 años atrás o algo así, ¿sí? Y es de Europa, en Polonia. Luego hay otra que es sobre la cadena de suministro, pero es un caso de cómo puedo repartir comida, ya, rápidamente. Entonces, lo importante aquí es bueno, entender los conceptos en inglés. Ambos están en inglés. Bueno, este habla en inglés, pero esto muestra más imágenes, ¿ya? Pero que lo traten de entender, ¿vale? Esto era la tarea, ¿sí? Fui muy rápido. O ya están cansados, y menos mal que fui rápido, ¿no?
¿Vieron, verdad? No, profe, está todo bien. Démosle nomás. No, pues si ya terminamos. Estamos vivos. Si ya terminamos, no, ¿cómo voy a dar más? No, ya, era eso. Ya, si alguien tiene más dudas, bueno, me pregunta mañana, ¿vale? Mañana revisamos estas tareas y pasamos con lo que es productividad, ¿ya? Productividad y competencia. ¿Hay alguna duda ahora? ¿Sí? ¿No? No, profe, ninguna duda. Bien, todo ok. Bueno, gracias. Nos vemos mañana entonces. Buenas tardes. Chao, profe, Chao, que chao. esté bien. Chao, profe, nos vemos.